Buenos días, continuamos con el tema de biología, la respiración pulmonar y la excreción. Y en esta ocasión vamos a dedicar a hablar de las enfermedades del aparato respiratorio. En este primer vídeo únicamente dedicaremos un poco de tiempo a explicar las principales que son motivadas por bacterias. En un segundo vídeo hablaremos de aquellas que son generadas por virus. De esta manera, con lo que acabo de decir, ya sabemos que las enfermedades del aparato respiratorio se pueden clasificar principalmente en estos dos grupos, las que son motivadas por estos microorganismos procariotas, que son las bacterias. Hablamos de estafilococos, hablamos de estreptococos, hablamos de neumococos, bacteria de Koch, entre otras muchísimas más, que son las principales que generan estas patologías. Y luego, por otra parte, tenemos las que son motivadas por virus. En ese sentido, hablaríamos de resfriados. Hablamos también de la gripe, también podríamos hablar del coronavirus, ¿vale? Porque de hecho también afecta a las vías respiratorias, bueno, como en este caso afecta más que a las vías respiratorias, a los pulmones. En cualquier caso, empezaremos comentando las bacterianas. En este sentido, hay que recordar una cosa que es muy importante y es la siguiente. Cuando utilizamos el sufijo itis, hacemos referencia a una inflamación, ¿vale? A que algún órgano, alguna parte de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, se puede inflamar como consecuencia de esa presencia de bacterias y la respuesta de los tejidos que tienen ante esta circunstancia de microorganismos patógenos. De esta forma, cuando hablamos de una laringitis, hablamos de una faringitis o hablamos de una amigdalitis, estamos haciendo referencia a una inflamación de la laringe, de la faringe o de las amígdalas. De igual modo, ocurre cuando hablamos de la sinusitis, de los senos paranasales, o de una bronquitis, por ejemplo, o incluso hasta una traquitis podría incluso darse el caso. Bien, hay que tener en cuenta además que las circunstancias externas, y estamos hablando de la contaminación, la preponderancia de algunos organismos para que las bacterias les afecten en mayor medida, la situación atmosférica y las temperaturas también pueden favorecer la existencia de estas patologías. En este primer vídeo, por lo tanto, vamos a dedicar un tiempo, sin entrar en detalles muy profundos, a tratar cada una de las enfermedades respiratorias. Prestamos atención. La sinusitis. Dentro de nuestro cráneo podemos identificar una serie de oquedades, una serie de espacios aéreos que se encuentran situados en algunos de los huesos, como por ejemplo el frontal, el maxilar superior, el etmoides o el esfenoide. Reciben el nombre de senos nasales o senos paranasales y podemos identificar un total de 8, 4 de los mismos se encuentran situados a ambos lados de la nariz. Cuando tenemos sinusitis ocurre que los cilios o el tejido epitelial ciliado que se encuentra tapizando las paredes de los senos se inflaman. Está provocado por un virus, puede ser, por hongos o sobre todo por bacterias. Eso trae consigo un cuadro donde encontramos una gran cantidad de mucosidad y también un dolor muy fuerte entre las cejas. Es habitual que venga acompañado con otras enfermedades como puede ser una gripe. La amigdalitis y la faringitis hace referencia a la inflamación del tejido epitelial que tapiza y recubre ese conducto que es la faringe o de esas otras dos estructuras que forman y conforman las amígdalas, como podemos ver en la imagen. La mucosa irritada trae consigo una serie de síntomas como el dolor al tragar, sequedad en la garganta y en ocasiones también fiebre. Pueden estar provocadas por microbios como el estreptococos, aquí vemos la amigdalitis estreptocócica, pero también favorecida por el aire frío o por sustancias irritantes como el alcohol y el tabaco, que lesionan las células de la faringe y favorecen asimismo estos síntomas y la aparición de nuevos microbios. La laringitis. Recordemos que la laringe es un pequeño órgano tubular que corresponde a una porción de las vías respiratorias. Constituye en sí mismo una estructura músculo-cartilaginosa compuesta por 9 piezas de cartílagos, entre los que se encuentra el cartílago tiroides, la epiglotis o el cartílago cricoides. Como se encuentra situado entre la faringe y la tráquea, el aire pasa a través de ella y también interviene en la fonación. No en vano encontramos las cuerdas vocales decisivas para generar sonido. Cuando tenemos laringitis tenemos una inflamación de la laringe que provoca la alteración de la voz, afonía y también tos. Suele estar ocasionada por microbios, como ya sabemos, y se ve favorecido por factores como el tabaco,
el alcohol, el aire contaminado y un mal uso de la voz, lo cual nos deja ronco o sin la capacidad de generar sonido de forma habitual. El asma bronquial o simplemente asma es una enfermedad reactiva que provoca que las vías respiratorias se hinchen y se estrechen. Hablamos por lo tanto de los bronquios y los bronquiolos, como podemos ver en estas imágenes, que a medida que tiene lugar en la enfermedad empiezan a segregar una mucosidad dificultando el paso del aire hacia los alveolos pulmonares, como también podemos apreciar en estas imágenes de aquí. Eso trae consigo un cuadro en donde el paciente presenta sibilancia, es decir, un ruido muy característico cuando se inspira y expira, dificultad para respirar, opresión en el pecho, sensación de ahogo que puede llegar a ser muy agobiante y una tos recurrente en la mayoría de los casos. Eso también acelera el ritmo de la respiración, como podemos ver en esta animación, y trae consigo una serie de pasos. En primer lugar, los bronquios y bronquiolos, y sobre todo a medida que nos acercamos hacia los alveolos, como consecuencia de esa reacción, empiezan a inflamarse, presentando un color rojizo y una mucosidad espesa que acentúa esa dificultad para que el aire pase, tal y como estamos pudiendo ver en esta animación de aquí. Después de esa inflamación y la presencia de la mucosidad, tiene lugar una constricción muscular que va poco a poco contrayendo esa presencia de aire, lo que da lugar a los broncoespasmos o lo que es lo mismo, la dificultad para que el aire pase, tal y como vemos aquí. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, pues una solución es el uso de los broncodilatadores, como estamos viendo en estas imágenes, y eso permite que se puedan de nuevo abrir las vías respiratorias y vuelvan a recuperar su diámetro. Los desencadenantes comunes pues, pueden ser los caspas de los animales, ácaros del polvo, algunos medicamentos, cambios del clima, el estrés, el ejercicio, el polen y otras infecciones como puede ser un resfriado común, tal y como podemos ver en estas imágenes de aquí. La tuberculosis, abreviada TBC o simplemente TB y llamada históricamente como tisis, de hecho el paciente que la padecía se denominaba tísico, es una infección bacteriana contagiosa que afecta principalmente a los pulmones, pero que también se puede propagar al resto de los órganos. La especie de bacteria más representativa y causante es la Mycobacterium tuberculosis, o también denominado bacilo de Koch, tal y como vemos aquí en estas imágenes, y decimos que afecta más o menos a un 33% de la población mundial, si bien es cierto que solo se manifiesta de manera activa a un 5%. La propagación es muy fácil, dado que una persona, tal y como podemos ver en estas imágenes, cuando tose, la puede propagar por vía aérea y llegar en gotículas hacia otra persona, que entra por las vías respiratorias, atravesando la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos y adosarse en las paredes de los alveolos pulmonares. Una vez allí, ese bacilo empieza a reproducirse de forma lenta pero constante, aunque se enfrenta a los glóbulos blancos, en este caso a los macrófagos alveolares que la ingieren y consiguen retenerla durante un largo tiempo, aunque no signifique que esté muerta. Eso trae consigo una envoltura de un tejido que se denomina granuloma y que si después pasado un tiempo se vuelve a reactivar porque el sistema inmunológico se encuentra deficiente por cuestiones como edad, si es una persona anciana o si un tratamiento u otra enfermedad extra como puede ser el SIDA dificulta el funcionamiento del sistema inmunológico, puede de nuevo aparecer y empezar a propagarse y reproducirse por todos los pulmones, dando lugar a varios granulomas que generan grandes cavidades y dificultando así la respiración del paciente. En el peor de los casos, esos bacilos pueden llegar a pasar desde la tuberculosis pulmonar a una tuberculosis extrapulmonar, propagándose por el torrente sanguíneo y generando granulomas en otros órganos del cuerpo. Los síntomas clásicos son la tos crónica con esputo sanguinolento, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso, pero se puede conseguir solucionar gracias al uso de antibióticos durante un periodo de tiempo por lo menos de 6 a 9 meses. Bueno, y ya con esto terminaríamos de ver las enfermedades del aparato respiratorio producidas principalmente por bacterias, como esta que vemos aquí.